día de hoy estoy aquí representando a la organización Architecture 2030. No sé si antes de empezar vale la pena ver cuántos de ustedes estuvieron en la charla que di hace un rato. Parece ser que la mayor parte. Bueno, como se pueden dar cuenta, la organización no gubernamental de Architecture 2030 tiene como principal objetivo organizar esencialmente a los arquitectos y a todos aquellos que están involucrados en la industria de la construcción, a fin de que podamos cambiar la manera en la que hacemos las cosas y pasemos de ser en cierta manera, quizá no de manera explícita, pero implícita por lo menos, cómplices o partícipes del problema de las emisiones de gas invernadero, y pasemos a ser principalmente la solución. El entorno urbano y las edificaciones realmente constituyen 75% de las emisiones globales, y nosotros estamos diseñando todo eso. Somos nosotros los que estamos diseñando esos edificios, los que estamos creando ciudad, y desafortunadamente no hemos tenido las herramientas, el contexto, la información para hacerlo quizá de una mejor manera, aunque quiero decirles que en estos días que llevo ya en la Argentina me he dado cuenta que tienen muchísima información de muchísima calidad y que está en realidad muy bien orientada para ayudarles a crear mejores distritos, que es el tema del día de hoy. Entonces siéntanse orgullosos de lo que tienen, del aporte que la gente que ha elaborado estos documentos ha hecho, porque es realmente de muchísima calidad. Yo hasta siento que mucho de lo que cubriremos en el día de hoy, que es el taller de hoy se enfoca a lo que son distritos, al diseño de distritos. Lo que cubriremos en el taller de hoy, ustedes están mucho más avanzados de lo que podríamos decir. Está la parte oeste de los Estados Unidos, Phoenix, Las Vegas, mismo Los Ángeles. Creo que la creación de ciudad en esos lugares ha fallado en muchísimas maneras y ha creado muchísimos problemas, los cuales afortunadamente no tienen ustedes, y no tienen muchas de las ciudades que fueron fundadas antes de que el automóvil se volviera el medio principal de transporte. Con eso quisiera empezar con unas diapositivas que son un poquito diferentes de las que utilizamos en la conferencia. Entonces no vamos a repetir algunas, pensando que alguno que no hubiera estado va a haber 5 o 6 de las mismas que presentamos hace un momento. Aquí expandimos, ¿no? Es el tema: ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Cuándo? ¿Qué y cómo? Ya platicamos en la ponencia. Es importante que nos involucremos, porque somos finalmente los responsables de procurar el ambiente urbano, ya seamos planeadores, urbanistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores o paisajistas. Todos nosotros colectivamente estamos procurando el ambiente urbano, y entonces de esa manera es nuestro quehacer. Por eso tenemos que estar realmente al tanto e involucrados. Tenemos que hacerlo pronto, porque el crecimiento tan acelerado de las zonas urbanas, ustedes deben saber que a nivel global la población por primera vez en la historia es más del 50% urbana, menos del 50% rural. Ustedes lo deben estar experimentando en la zona de Buenos Aires. Volando y aterrizando en el aeropuerto de Ezeiza, me doy cuenta que la ciudad crece de manera quizá un poco desorganizada. Al aterrizar vemos que no están pavimentadas las calles, que las estructuras son posiblemente autoconstruidas, que esto quizás se esté dando de una manera muy rápida y dinámica, y de la manera en la que nosotros podamos apoyar tanto la construcción informal, que es muy común en Latinoamérica, como obviamente la construcción formal en la que muchos de ustedes participan, pues será mejor, porque ese crecimiento tan acelerado se va a dar de una manera más efectiva. Y el énfasis del día de hoy, de nuestra sesión de este taller, es qué tenemos que hacer y principalmente cómo, ¿no? Las herramientas que vamos a compartir el día de hoy es el cómo, y esperamos sinceramente que sea de utilidad para ustedes y que podamos demostrarla de una manera que vean ustedes el tremendo potencial que realmente tiene.
Entonces, comenzando con nuestra transparencia, algo que no mencionamos el día de hoy en la mañana, o en la tarde ya más bien, fue que el panel internacional del cambio climático de las Naciones Unidas, que llevan varios años haciendo un estudio de las emisiones de gases de invernadero, encontró 4 escenarios que son, digamos, el escenario de BAU, Business as Usual, ¿no? Que ese es en realidad lo que las tendencias podrían sugerir, y 3 escenarios más, vamos a compartir el cuarto en un momento, pero son escenarios que son plausibles, ¿no? Que no sabemos si van a ser los que se den, pero son plausibles. Y de estos 3 escenarios que estamos compartiendo aquí, evidentemente el de Business as Usual nos va a llevar a un calentamiento global que va a exceder y por mucho los 2 grados centígrados, que es el valor que todos los científicos y la gente que se encarga de la climatología establece como el valor en el que, si lo excedemos, vamos a tener condiciones muy diferentes a las que vivimos hoy en día. Va a haber muchos trastornos climáticos, muchísimos cambios en los hábitats naturales, migración de especies e inclusive de la especie humana, porque las zonas costeras van a experimentar inundaciones y desplazamiento. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad identificada como vulnerable en el caso de que el cambio climático resulte en un nivel de mar mucho más elevado. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que este tipo de escenarios, que como decimos son plausibles, es lo que están proyectando estos científicos, de ninguna manera satisfacen o deben satisfacer nuestras expectativas y los deseos que tenemos, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Como se dice, el mundo no lo heredamos de nuestros padres, de hecho lo estamos tomando prestado de nuestros hijos, ¿no? Entonces el tema es realmente que estos 3 escenarios fallan en darnos las condiciones que esperamos en el futuro. Gustavo. Los 2 grados, hay que comentarles que es el techo por sobre los valores preindustriales. Correcto. No 2 grados desde ahora, se está estimando que si superamos los 2 grados arriba de los valores preindustriales, ya llevamos 100 y pico de años donde hemos trepado ya un poco, no de ahora los 2 grados. Efectivamente, estos son 2 grados de la temperatura promedio global, o sea, no quiere decir que sean 2 grados en la temperatura de Buenos Aires, son 2 grados en la temperatura media global. En algunas regiones, por ejemplo en la región más al sur de la Argentina, al igual que en las regiones cerca de los polos, este calentamiento es de hecho mucho mayor. En las regiones tropicales no se experimenta tanto ese efecto. Los efectos se sienten más y afectan más cerca de las regiones polares. De cualquier modo, como decíamos, este techo que se pone de los 2 grados centígrados es un techo que no viene o que no se dicta por políticos, diseñadores o inclusive las Naciones Unidas. Es un techo que dictan los expertos en el clima y que lo llaman un techo del que si lo sobrepasamos vamos a vivir en un planeta que quizá no reconozcamos. Entonces la gravedad de la situación está ahí, ¿no? Y la sabemos, la hemos leído, y el tema es ¿qué podemos hacer entonces como comunidad de diseñadores para, como lo dije al principio, convertirnos quizá en la solución y no en la parte del problema? Entonces el cuarto escenario que no habíamos presentado inicialmente nos marca que si nosotros tuviéramos el pico de emisiones aproximadamente entre el 2016 y el 2020, ¿no? Por acá, y empezásemos a reducir las emisiones de gases de invernadero, de efecto invernadero, para que al final del siglo pudiésemos estar por debajo de los 2 grados centígrados, ganaríamos suficiente tiempo
para que en estos momentos las tecnologías, las edificaciones, etcétera, ya pudiesen ser diseñadas con mucha naturalidad y comodidad, ¿no? Ya tendríamos la tecnología, las herramientas, el know-how, como dirían en Estados Unidos, para hacerlo sin que fuera una cuestión difícil o problemática. El día de hoy nos falta un poco de información, quizá nos falten ciertos medios técnicos, entonces el día de hoy quizá es difícil lograrlo, pero tenemos que intentarlo y tenemos que parar esta tendencia antes de que, como decía Gustavo, sobrepasemos esa marca de los 2 grados centígrados. Entonces, de esta manera, la pregunta es, bueno, ¿cuándo tenemos que comenzar? Ahora. Yo les agradezco que estén aquí. El día de hoy estamos comenzando y familiarizándonos con la herramienta, y seguramente muchos de ustedes ya lo hacen en su práctica profesional, en el entorno en el que se manejan. Están quizás ya comprometidos y tratando de diseñar edificaciones que tienen certificación de LEED o que tienen algún tipo de gesto que empieza a reconocer la importancia de reducir estas emisiones. Estas son unas transparencias que vimos en la clase anterior, en la de la tarde, pero aquí se puede ver que, siguiendo los escenarios de emisiones producidas por los combustibles fósiles, en realidad el escenario que los científicos consideran como posible, pero tampoco necesariamente el más probable, que sería el único que nos dejaría quizá por debajo de los 2 grados centígrados, no es una apuesta segura, ¿no? Viniendo de Las Vegas siempre apostamos. Bueno, esta no es una apuesta. Los momios aquí no son buenos, ¿no? 66% de probabilidad de que ese escenario nos deje por debajo del techo de los 2 grados centígrados. Pero si yo te digo, vamos, apuesta y tus posibilidades de ganar son 2 de 3, pues tienes un buen chance de perder también, ¿no? Entonces existe un 33% de posibilidad de que este escenario, el de las bajas emisiones, aún nos mande por encima del techo de los 2 grados centígrados. Y eso nos compromete o nos forza a buscar de algún modo que consigamos el escenario más bajo posible. Este escenario que habíamos presentado anteriormente, el de bajas emisiones, esencialmente asume que va a haber entre 0.53 y 0.64 trillones de toneladas de carbón emitidas entre ahora y el año 2100, ¿verdad? Este escenario es básicamente tomando el número más bajo de ese rango. Como decimos, el rango original era de 0.53 a 0.64. Tenemos que tener 0.53. No podemos permitirnos la parte elevada del rango. Y si hiciésemos eso, la probabilidad de quedar por debajo del incremento global de temperatura de 2 grados sube a un 85%. Mejores momios, ¿no? Un poquito mejor. Entonces, como se pueden dar cuenta, la urgencia es limitar y rápidamente reducir las emisiones de gases invernadero en el sector edificación en los próximos 4 años, 3-4 años. Y para eso tenemos que empezar a diseñar de manera muy puntual edificios que estén pensados y concebidos primero y principalmente para cumplir con ese objetivo. Ustedes saben que los códigos de construcción, los reglamentos de construcción, siempre en el pasado se abocaron, primero que nada, a proteger la vida humana. Los reglamentos, por ejemplo, que tienen que ver con estructuras. El principal objetivo de estos era que la edificación no caiga, que no resulten pérdidas de la vida humana. Los reglamentos de fuego, de protección contra incendios, lo mismo. Son reglamentos diseñados para proteger la seguridad de los habitantes. Y nunca contemplamos que esto también debe ser parte del reglamento de construcción, porque a largo plazo el cambio climático tiene un potencial de devastación tremendo. Entonces los reglamentos tienen que cambiar y nosotros tenemos que diseñar en la ausencia de ellos, porque hoy no los tenemos. Entonces, en ausencia de esa reglamentación que se necesita y que la discutimos en la conferencia un poquito más temprano,
En ausencia de esa reglamentación que se está apenas produciendo, tenemos nosotros que diseñar de manera que podamos limitar esas emisiones. Por cierto, en cualquier punto, si hay alguna duda, con confianza, levantamos la mano y tratamos de aclarar. Mencionamos anteriormente que las ciudades producen 75% del total de emisiones, ya lo habíamos dicho en la clase, en la conferencia más temprano, y ya mencionamos que para mantenernos debajo de ese techo que se mencionó, de la temperatura preindustrial, de 2 grados centígrados, tenemos que lograr esta reducción para el año 2050. El reto es para todos, porque si ustedes están hoy en un despacho interactuando con clientes, con gente que los contrata, el reto inicia hoy. El reto es educar a la población, educar a la gente con la que interactuamos, decirle esto necesita pasar. Así como te voy a diseñar un edificio que no se va a caer, o una ciudad en la que vamos a tener cultura, universidad, etcétera, etcétera, esto se vuelve parte integral de nuestras prácticas de diseño. ¿Es directamente proporcional el aumento de la temperatura con la emisión del dióxido de carbono? Así es. Porque la población mundial sigue creciendo. Claro. A nivel exponencial, casi que es imposible no llegar a 2 grados, más allá de todas las precauciones. Las emisiones tienen una relación directamente proporcional con las emisiones de carbono. Ahora que pero el aumento de la temperatura también no es un proceso del planeta natural, nada que esté... No. De hecho, los escenarios que comentamos, se han hecho muchísimas simulaciones de lo que es la contribución humana al calentamiento climático. Por ejemplo, erupciones de volcán ayudan a enfriar un poco el planeta, etcétera. Pero ellos han hecho simulaciones muy puntuales en donde se caracteriza que desde el inicio de la revolución industrial hasta el presente, la contribución del ser humano en gases de invernadero es responsable directamente de ese incremento. De hecho, el planeta está en un ciclo de enfriamiento. Todavía. Lo cual, podemos decir, es benéfico, aunque obviamente lo único que está haciendo es ayudando a disimular un problema serio. Pero tiene usted razón, los ciclos del planeta obviamente pueden ser de calentamiento, enfriamiento, estamos en un ciclo de enfriamiento, pero la contribución de gases de invernadero hace que ese ciclo de enfriamiento no se note. Claro. Dígame. Sí, para contrarrestar los gases de efecto invernadero, plantar árboles, ¿no es cierto? Algo que nos falta a nosotros, la educación del árbol, claro. Que es lo que consume el árbol, es precisamente eso. Claro, efectivamente, y afortunadamente estamos viendo la tendencia de que las zonas boscosas están, y vamos a tocar ese tema en un momento, pero en las zonas boscosas, por ejemplo, cuando la gente empieza a migrar del campo hacia la ciudad, se recuperan muy rápido y empieza a haber nuevamente el tipo de vegetación y hábitat que existía anteriormente, precisamente porque hay una abundancia de un recurso que los bosques necesitan. Pero, como volvemos a decir, aunque podría decirse que ese es un lado positivo de todo esto, evidentemente queremos que crezcan los bosques, pero no por la sobreabundancia de gases de invernadero, ¿verdad? Habría que decirlo directamente. Y como también mencionamos en la primera charla del día de hoy, la cantidad y la oportunidad, y bueno, nuevamente todos ustedes que están arquitectos, planeadores urbanos, paisajistas, ingenieros, hombre, esto es buenas noticias, ¿no? 80,000 millones de metros cuadrados que se van a construir entre el año 2015 y el año 2030, tiene que ser una buena noticia para nuestra profesión, ¿no? Porque quiere decir que no solo va a haber trabajo, va a haber mucho trabajo. Y aquellos de ustedes que han más o menos seguido las noticias con el desarrollo en China, saben que China construye ciudades nuevas. Donde no había nada, un año después hay una ciudad. Entonces es un ímpetu de crecimiento tremendo, y muchos despachos de los más grandes de arquitectura a nivel global empiezan ya a tener prácticas globalizadas, donde trabajan en el Medio Oriente,
en China, en Corea, porque el nivel de crecimiento en estas regiones es exacerbado. Y ustedes quizá también lo vean en la misma zona de Buenos Aires, la migración quizá rural, empieza a crecer la ciudad, de repente hay oportunidades, ¿no? de que el arquitecto, el diseñador, el urbanista intervenga, ¿verdad? Y gestione un poco este crecimiento. Dimos esta imagen también, hablamos de 60 por este número, estos 80.000 millones de metros cuadrados equivalen a construir en 15 años 60% de todo lo que hemos construido o de todo lo que está construido en este momento. Es un número alarmante, ¿no? Y esto es, como decimos, buena y mala noticia. Buena noticia, obviamente, si lo hacemos bien, ¿verdad? Mala noticia si no lo hacemos bien, porque esto, como dijimos, equivale a construir la ciudad de Nueva York cada 35 días. Principalmente, sí, en China, en la India, en Corea, pero también en partes de Sudamérica, ¿no? Ustedes lo han visto con su vecino Brasil, que sus zonas urbanas se están explotando y esas ciudades Sao Paulo, se empiezan a convertir en ciudades difíciles de habitar y gestionar, porque es un crecimiento explosivo tremendo. Entonces nos queda la pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer primero que nada es asegurarnos de que todo ese crecimiento que se va a dar en estos 15 años, que va a resultar en patrones fijos de consumo de energía. El día que yo diseño este edificio y pongo sistemas de alumbramiento y pongo sistemas de acondicionamiento y puse mal mis ventanas y las orienté mal y no las sombreé y no contemplé la ventilación natural, ese día ese edificio ya queda marcado, ese edificio ya queda con un patrón de consumo de energía que va a ser muy difícil de cambiar posteriormente. Entonces tenemos que hacer el diseño de nuestras ciudades y edificios bien ahora y con muchísima conciencia de las acciones que se están tomando. Y bueno, lo que hay que hacer es evidentemente sumarse a esfuerzos internacionales. Las Naciones Unidas van de manera muy directa tratando de gestionar acuerdos sobre la reducción de gases de invernadero. El discurso se ha mantenido en el tema de que, bueno, si son China, los Estados Unidos, Canadá y los países europeos los que han producido estas emisiones, ¿por qué la Argentina tendría que pagar los platos rotos, ¿no? Y reducir? La realidad es que nos va a afectar a todos, ¿no? El hecho de que alguien haya causado el daño con emisiones de los 1800 y del principio del siglo XX no quiere decir que estemos exentos de los efectos. De hecho, Latinoamérica y las zonas costeras, las ciudades costeras como Buenos Aires, son las que van a estar más afectadas en un primer nivel, ¿no? Entonces, aquí es realmente actuar por conciencia propia y con el entendimiento de, aunque nosotros quizá no seamos los responsables del problema, tenemos que contribuir a su solución. Creo que no hay alternativa. Todos tenemos que contribuir. Estados Unidos tiene que realizar más, China tiene que realizar más, la Unión Europea ya está realizando, de hecho, bastante. Me da alegría reportar este verano, apenas acaba de salir publicado, Inglaterra por primera vez produce más del 50% de su energía a través de medios renovables. Y es algo de aplaudirles, ¿no? Inglaterra tiene un clima que uno nunca pensaría que sería propicio, ¿no? Entonces creo que hay buenas noticias que emergen en algunos puntos del planeta y evidentemente esperemos que también emerjan de aquí, que la Argentina se sume a los esfuerzos, por ejemplo, que firme este acuerdo que se propone de el mapa para reducir emisiones a cero en el año 2050. Este fue propuesto por Architecture 2030, la organización que vengo representando el día de hoy, firmado por 124 países, entre los cuales desafortunadamente no está la Argentina. Platicando hoy con gente de su Federación de Arquitectos, creo que ya se entendió que sí es necesario, ¿no? Sumarse. Y a pesar de que esté o no el nombre de la Argentina en el tratado, independientemente ustedes en su práctica profesional, en su labor del día a día, el compromiso inicia hoy. Estamos aquí
estamos escuchando la información, tenemos que empezar a actuar ya. O sea, no podemos dejar pasar más tiempo. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente punto aquí en el taller, que es de manera muy puntual hablar de lo que vamos a cubrir en el resto de nuestra sesión. Vamos a hablar de los ecodistritos, que es lo que nos invitaron a presentar el día de hoy. Hablar cómo la herramienta de 2030 Palette nos puede ayudar o apoyar en el diseño de los ecodistritos. Después vamos a hacer un ejercicio, por ahí Gustavo me va a apoyar un poquito. Él desde tiempo atrás empezó a usar 2030 Palette en su gestión profesional, inclusive ha desarrollado patrones él mismo, que nos va a enseñar el día de hoy. Vamos a ver cómo se pueden empezar a desarrollar dichos patrones, y después de que hayamos introducido la herramienta, de que la hayamos familiarizado, esperando que algunos de ustedes traigan alguna laptop para que puedan quizás trabajar por mesas. La idea sería entonces de repente que empecemos a trabajar en una pequeña, hacer un eco charrette como nos sugirieron acá, y usar la herramienta para empezar cada uno a enfocarse. Tenemos, creo que podríamos tener como 2, 4, 5 mesas quizá completas, en donde podríamos tomar 5 temas muy discretos, en donde podemos empezar a ver cómo sería el distrito en el que nos encontramos si se rediseñara o se repensara, tomando en consideración algunos de los puntos que se ilustran en la herramienta. Y al final pues esperamos poder tener un poco de diálogo, escuchar cuáles son las ideas, las inquietudes, qué se puede ganar y cómo se puede integrar esta herramienta con algunas de las guías de diseño que existen. Por ejemplo, se presentó una guía para el diseño urbano de la ciudad de Buenos Aires en una de las ponencias el día de hoy, un documento fabuloso que inclusive le vamos a hacer referencia aquí durante el transcurso de nuestra presentación. Tomando el primer tema, que son los ecodistritos, ¿hay alguna experiencia aquí? ¿Alguien que más o menos haya investigado el tema o que quiera aportar más o menos qué es un ecodistrito? ¿No? ¿No? Para eso vinimos. Bueno, para eso vinimos. Okay, perfecto. Yo le iba a regalar al que me dijera algo uno de los DVDs que traigo de regalo. La próxima pregunta. Pero bueno, esta ya lo perdí. Lo vamos a regalar igual. A la siguiente, vamos a hacer preguntas. ¿De agua, Alfredo? Gracias. El que participe, le damos una. Bueno, en realidad los ecodistritos surgen de la base de la gente de abajo hacia arriba. A veces nosotros experimentamos la planeación del alcalde o de la municipalidad hacia abajo, ¿no? Que vienen las reglas, las guías, etc. Los ecodistritos realmente surgen de la inquietud de ciudadanos comprometidos para mejorar la calidad de vida de su barrio, de su distrito, de su zona. Y el ecodistrito realmente es un área territorial profundamente integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que se contempla, a diferencia de lo que a veces pasa en nuestras ciudades, que se contemplan todos y cada uno de los aspectos de la ciudad, por ejemplo la transportación, las áreas verdes, la gestión del agua, el asoleamiento para las edificaciones, la densidad misma de la ciudad. Todo esto se va contemplando durante el proceso de diseño, a fin de que efectivamente se planee el distrito para mejorar la calidad de vida, poniendo al ser humano por enfrente. Este movimiento surge un poco en los Estados Unidos. Ustedes deben estar familiarizados que la transportación allá es principalmente vehicular, y no es nada raro encontrar situaciones en las que en una casa donde viva una familia de 4, de repente haya 3 automóviles y que estas 3 personas los usen al mismo tiempo, porque ni siquiera van juntos. Entonces esto genera muchísimo tráfico, emisiones de gases de invernadero, disminuye de manera sustancial la calidad de vida, incrementa el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, como respuesta a este deterioro de la vida urbana,
que se produce cuando se extienden estos suburbios, surge la intención o la idea de crear estos pequeños distritos, barrios, zonas, en donde podamos captar y generar la mayor parte de la energía y del agua que vamos a necesitar, y al mismo tiempo ser capaces de tratar o reutilizar los desechos que se produzcan en el distrito. Esencialmente es tratar de hacer una zona identificable, que tenga fronteras claras y bien definidas, y que pueda ser de algún modo autosustentable, ¿no? Lo cual es imposible, lo sabemos, pero realmente empezar a tomar pasos para, por ejemplo, producir los alimentos de esa zona a través de jardines públicos donde la gente pueda dedicarse a plantar sus alimentos, donde se gestione el agua de lluvia, donde se gestione el agua utilizada en las edificaciones, etc. Entonces son objetivos bastante ambiciosos, y el ecodistrito en realidad se vuelve entonces una zona, un área urbana que primero que nada ofrece variedad, por ejemplo en cuanto a opciones de transporte, variedad por ejemplo en cuanto a opciones para entretenimiento, variedad con el respecto al tipo y nivel de espacios verdes y áreas públicas, y esencialmente promueve la diversidad de hábitat. En ciertas zonas, por ejemplo, cuando hay mucha biodiversidad, se plantean corredores para fauna, en donde en el ecodistrito, generalmente en nuestras ciudades tratamos de que la fauna que queda son ¿qué? Las ratas, las cucarachas y alguno que otro político, y de repente en los ecodistritos se busca que haya corredores para que los animales puedan cruzar, puedan ir de un lugar a otro, para que puedan tener nuevamente cabida dentro de la ciudad. Entonces, aquí vemos que el ecodistrito es un tipo de desarrollo urbano que empieza a mejorar la condición y la calidad de vida en muchísimos sentidos. Desde nuestra perspectiva el día de hoy, quiero decir, no vamos a dar una clase de urbanismo porque en realidad no va por ahí, pero desde nuestra perspectiva nos vamos a enfocar a utilizar la herramienta que vamos a presentar, que es el 2030 Palette, y la manera en que esta herramienta nos va a ayudar a solucionar dos importantes problemas. Evidentemente hay más, no tenemos tiempo para cubrirlos todos, pero nos vamos a enfocar a lo que es mitigar los efectos negativos del cambio climático y también de la urbanización acelerada. Y la herramienta nos va a auxiliar en conseguir ambos de estos objetivos. Aceptando también que un ecodistrito es un centro de innovación y cultura, y que el ecodistrito, que es algo, como decimos, es un concepto muy importante y quizás que abarca más de lo que vamos a poder cubrir el día de hoy, pero el ecodistrito también va a ofrecernos un terreno excepcionalmente fértil para potenciar la calidad de vida urbana. A veces oímos historias de gente que se tiene que levantar 2 horas antes o 3 para poder llegar al trabajo, y que de la misma manera tiene que tomar 3 o 4 diferentes opciones de transporte, y que es difícil acceder a la educación, no hay parques para practicar los deportes, etcétera, etcétera. El ecodistrito es en realidad un tipo de diseño urbano que pone al ser humano y sus necesidades por encima de todo. Y en hacer eso, de repente también toma el tema del medio ambiente, porque si el ambiente natural no es sano, tampoco vamos a ser sanos nosotros. Entonces quiero dejar claro que el ecodistrito es un tema muy bonito y ambicioso. Hay una organización que se llama ecodistricts.org, si lo buscan en el internet, van a ver que hay muchísima más información sobre el tema de los mismos. Yo voy a limitarme a enfocar la plática al tema que nos compete, que es la herramienta de 2030 Palette. Y los objetivos desde nuestra perspectiva son cero emisiones de carbón, minimizar la demanda de energía en la ciudad y maximizar la producción de renovables, tanto en sitio como a nivel comunal. También manejar de manera sustentable el agua. La herramienta que presentamos, aunque se origina con el tema de reducir las emisiones de dióxido de carbono, de hecho en las escalas regional y en la escala de ciudad tiene muchísimos patrones para lo que es el manejo de agua y la prevención de daño
en zonas costeras. Hay una inquietud muy fuerte en la herramienta para ayudar una vez que el nivel del mar se eleve, que eso es una cosa que desafortunadamente es muy probable que pase, para auxiliar los desarrollos costeros y ayudarles a prevenir los peores efectos que pudiesen darse. También el objetivo de un ecodistrito es minimizar desechos y preservar y mejorar los ecosistemas. Y entre los beneficios, quizás que son más intangibles, ¿no?, estaría que un ecodistrito tiende a generar mayor innovación. La gente que está ahí es ciertamente más abierta a participar, crea eficiencias económicas. En el momento en que yo puedo trabajar, vivir, estudiar, crecer parte de mis alimentos en el ecodistrito, manejar parte de mis desechos, generar mi electricidad, de repente empieza a haber muchas sinergias, oportunidades de trabajo, oportunidades de creatividad, oportunidades de investigación, y crea por lo mismo una gran eficiencia económica, mejora la calidad de vida y sobre todo mejora la participación ciudadana, que son, creo, temas un poquito alejados de lo que vamos a presentar, pero son beneficios que también existen y vale la pena mencionar. Entonces, con lo que hemos dicho, los ecodistritos realmente permiten que transicionemos de planes de desarrollo urbano en los cuales puede haber usos de suelos segregados. Esto quizás menos en la Argentina que en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos la planeación urbana delimita, por ejemplo, va a ser una zona residencial, donde no hay comercio, solo residencias. Por allá va a ser el distrito financiero, donde hay oficinas, pero nada más. Y eso hace que las ciudades sean muy estériles y existan problemas, por ejemplo, en los centros urbanos, la ciudad, el centro financiero de una ciudad, que quedan abandonados durante el fin de semana o las noches, donde el crimen es rampante durante esos periodos porque no hay nadie ahí. Entonces, todo este tipo de diseño urbano crea una necesidad exacerbada para la transportación, lo cual, como que hemos comentado, también crea emisiones de dióxido de carbono que son más allá de lo aceptable. El ecodistrito también nos permite incrementar la calidad urbana, buscar la sustentabilidad ambiental y sobre todo hacemos énfasis en proveer alternativas múltiples de transporte, que empiezan ustedes a ver en Buenos Aires. Tienen el subterráneo, tienen las ciclovías, tienen obviamente la posibilidad de caminar en una ciudad tan hermosa, y existen ya varias alternativas para moverse. Estos serían entonces los temas que maneja un ecodistrito: gestión de agua, energía, transportación, estos tres con un impacto sumamente directo a las emisiones de dióxido de carbono, la reducción de residuos y la gestión de los mismos, y obviamente el mejoramiento y el funcionamiento del ecosistema. Como pueden ver, entonces, este nuevo o este tipo de enfoque para el diseño urbano tiene beneficios sumamente importantes. Entonces, ahora pasamos al segundo tema. Ya de hecho nos centramos en la herramienta que es 2030 Pally. Esta herramienta, como dijimos, está diseñada para ayudar en el diseño de edificios que cumplan el reto 2030. Lo presentamos en la conferencia, lo mencionamos una vez más. El reto 2030 esencialmente nos pide que a día de hoy reduzcamos el consumo de energía no renovable de una edificación en un 70%. Para lograr estos objetivos, obviamente necesitamos información. En estos días, platicando con colegas, preguntando, parece ser que no hay una información, una base de datos medidos para la Argentina en el que podamos decir, bueno, en la Argentina se usan tantos kilowatt-hora por año por metro cuadrado de edificación en oficinas. No tenemos esos datos. Entonces quizás es un poquito difícil y aventurado decir que vamos a reducir 70% de algo que no conocemos, ¿verdad? Tenemos o tienen ustedes que empezar precisamente por ahí.
Si ustedes están diseñando, por ejemplo, edificaciones, de repente hablar ahí y decir, oiga, me gustaría saber cuál fue su consumo de energía los últimos 12 meses. Y aunque sea de esa manera, empezar a documentar cuál es el consumo de energía que se tiene en la edificación, tanto de gas natural, si lo tiene, de electricidad o cualquier otro combustible que se utilice en la edificación, y empezar a construir esa base de datos para que sepamos, bueno, si tengo que reducir 70%, ¿qué 70%, verdad? ¿Será parte de la iluminación? ¿Serán sistemas de acondicionamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Entonces empezamos a medir edificaciones, a reportar datos para que podamos tener metas y objetivos un poquito más claros y menos vagos, ¿no? De repente, si no tengo esa información, ese 70% no quiere decir mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por ahí. Pero bueno, en todo caso, para los que vengan el día de mañana voy a presentar los valores que se utilizan en los Estados Unidos, donde hay una base de datos bastante robusta y se puede encontrar cómo se utiliza la energía no solo por zona climática, sino también por tipo de edificación y además a veces por categoría dentro de un mismo edificio. Y esa información, como decimos, es necesaria porque nos abre las oportunidades para encontrar qué parte de los sistemas en una edificación debo empezar a afectar de manera inicial. Esa información va a ser crítica. Como decíamos, este reto del 2030 pues nos va a requerir usar estrategias de diseño al mismo tiempo que energías renovables para realizar esta reducción, entendiendo que la parte que se da acá con estrategias de diseño es de muy bajo costo, la parte que se da con la generación de renovables, ahí sí hay un poco más de costo y de impacto económico. Conforme va pasando el tiempo, el reto 2030 va incrementándose y buscamos para el 2030, como dijimos, ya no producir emisiones a través del uso en las operaciones del edificio de combustibles fósiles. Con esta información, como dijimos, la herramienta que presentamos va a enfocarse de manera muy clara al desarrollo de este tipo de estrategias, ¿no? Estrategias que tienen que ver con la forma urbana, de distrito, del edificio mismo, la orientación de calles o de las edificaciones, el utilizamiento del color, ¿no? Tanto, por ejemplo, alguien me preguntó al principio de la charla, techos verdes claros, techos verdes, techos fríos, elementos que permitan reducir la temperatura y el efecto de isla de calor, sistemas obviamente de acondicionamiento pasivo, el utilizar la ventilación, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que vamos a ver en nuestra herramienta. Y como mencionamos en la plática del mediodía, en realidad esta es una visión que se comparte. Tenemos gente en el equipo que trabajan, por ejemplo, en lo que es tratamiento de agua, gente que trabaja en ingeniería, gente que trabaja en arquitectura. Todos tratamos de buscar la manera de construir una plataforma que sea útil, pero diseñada principalmente para, como decimos, las profesiones de diseño, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero mecánico a lo mejor no le interesaría tanto porque no lo ve como, no se siente tan involucrado en los primeros gestos del diseño de un edificio. El arquitecto, el diseñador de interiores, el paisajista, etcétera, ellos sí se sienten quizá más parte de ese proceso, y como pueden ver, las escalas que maneja la herramienta dan para todos, ¿no? El paisajista, el urbanista, el arquitecto, inclusive el diseñador de interiores, todos pueden contribuir en este proceso. En un momento más vamos a abrir la herramienta, nada más mostrar un poquito que esta visión compartida nos resulta en una serie de patrones organizados. En inglés le llaman swatches. La idea de palette viene como de un pintor. El pintor tiene su paleta y tiene todos los colores que puede utilizar al realizar una obra de arte. Entonces es un poquito el tema acá. Estos serían los patrones o swatches, ¿no? Si fuera pintura, para realizar esa obra tan bella que vamos a diseñar. Algunos de estos son a la escala regional. La escala regional enfatiza de manera muy clara el tema del manejo del agua y de las zonas costeras. Es la principal preocupación
en esa escala en lo particular. La escala de la ciudad y de las poblaciones ya empieza a hablar de manera más clara sobre materiales, espacios verdes y transportación. Es uno de los temas más importantes. Y así, conforme vamos avanzando en las escalas, tenemos la escala de distrito, en donde, por ejemplo, la provisión de áreas verdes, el diseño de calles viene a ser ya importante. Y finalmente vamos hacia la escala de la edificación, en donde las estrategias específicas de calentamiento, enfriamiento, iluminación, etcétera, se vuelven el foco de la herramienta. Ya que lo hemos hecho esto, lo que seguiría para aquellos que traigan su laptop es que vamos a meternos directamente a la herramienta, la vamos a empezar a mostrar. Aquí, si la tienen a la mano, su laptop, me parece que hay conexión, ¿verdad? Sí, hay Wi-Fi. Hay Wi-Fi, entonces... Quizá algún teléfono lo puedan y si traen el teléfono también lo pueden hacer. La particularidad de esta herramienta es que hoy está disponible en inglés y en chino desde hace un tiempo. En español se lanza hoy, el lanzamiento de aquí en Argentina. Es una plataforma fundamentada en lo visual, con aportes variados, pero además es gratuita, accesible, está disponible para cualquiera. Aquí solo hay que loguearse de alguna forma. No tiene ningún costo, cualquiera la puede utilizar como herramienta de diseño para la escala que desee. Y ahora vamos a recorrer directamente aquí online esa herramienta, pero cualquiera lo puede hacer en su casa hoy o ahora en este momento. Busque la versión en español arriba a la izquierda. En algunas máquinas tarda un poco en bajar, pero una vez que baja todo junto y no hay que esperar más. Una pregunta, ¿cómo hacen con respecto con el ciclo de vida del edificio, cuando vayamos a puntual? Porque yo hace un par de semanas terminé la certificación del DGNB, que es una certificación alemana, y toman en cuenta mucho el ciclo de vida de desarmado de la pieza en un periodo de 50 años. Aquí no lo están tomando ustedes, porque veo que toman el tema de iluminación, agua y el tema de colores o por el estilo. ¿No tienen contemplado hacer unos upgrades al futuro? Es posible, y es una pregunta sumamente interesante. En este momento, y de manera muy particular en los Estados Unidos, el consumo de energía atribuible a las edificaciones viene principalmente cerca del 80% en la operación de las mismas, aproximadamente 20% en la manufactura y la procuración de los materiales. El sentimiento de los que hemos trabajado en el equipo es que primero, y va a ser más fácil, haciendo esa certificación que has hecho, te das cuenta que es más fácil taclear el problema de la operación de la edificación primero, sin descuidar los materiales. Qué bueno que hiciste la pregunta, porque también aclarar que Architecture 2030 acaba de lanzar otro challenge, pero este es para la industria de la construcción. Se llama 2030 Challenge for Materials. Y hay una serie de protocolos. Si tú pones en tu buscador 2030 Challenge for Materials, vas a ver que es un reto específico diseñado para aquellos que se dedican a la construcción o al procuramiento de los materiales de construcción, que es obviamente un aspecto sumamente interesante, aunque la organización empezó primero por lo que se considera que es un poco más fácil o debiese ser más fácil de lograr en este momento. Sí, te pregunto bien porque, no sé si la gente sabe acá, hay los materiales también generan su lo que es el CO2, pero para los materiales el BTO o el BTOC, que en la producción del material y después en su reciclado tiene una producción, una huella de carbono bastante importante. Efectivamente. Entonces eso también tendrían, a ver si en un futuro lo llegan a poner en... Y como lo comenté, si buscas 2030 Challenge for Materials, ese está, ¿no? Y ahí ya también se trata de reducir tanto la huella energética al mismo tiempo que la hídrica del material de construcción, evitar que sean productos tóxicos, que tengan cancerógenos, etcétera, ¿no? Pero está eso por un poquito fuera del tema que íbamos a cubrir hoy, pero te agradezco la pregunta porque es sumamente importante. Una vez, siendo muy optimistas, pensando que en el año
2025, de repente hemos sido muy exitosos con lo que estamos charlando hoy. La mayor parte del consumo energético y emisiones del sector de la construcción va a venir precisamente de la energía utilizada para la procuración de materiales. Entonces, evidentemente es un área que requiere tanto investigación adicional como seguimiento, ¿verdad? No se debe descuidar, ¿no? Es un ámbito sumamente importante. Yo creo que no se contrapone con ningún sistema de reglamentación, ¿no? o de certificación, sea la DGNB o LEED. Yo creo que es una herramienta que se suma. Eso hace, por eso te Suma, exactamente. Perfecto. Y lo bueno, al menos de lo poquito que lo conozco, porque hoy la verdad que para mí es tan nuevo como para ustedes, creo que es una herramienta desde los inicios de lo que es hacia el proyecto. Por ahí lo que es la DGNB o LEED aplica más para la ingenierización, si me permiten un verbo nuevo, sobre algo que ya está desarrollado o pensado, lo cual alcanzás logros específicos y los podés contabilizar. Ese es el lado bueno. Por ahí acá es una etapa antes que es más difícil de poder contabilizar, que precisamente ese es el lado más importante y es donde más carencia hay, porque el Passing House tampoco te responde eso. ¿Alguna otra pregunta mientras conectamos al internet que pudiéramos aclarar? ¿Alguna otra duda? No tuve el placer, o sea, estuve tratando de utilizarla, pero estaba hablando del Wi-Fi. ¿Te arroja algún tipo de gráfico No. cuando haces todo el proceso de paso? No, vamos a explicarlo. No, en realidad el proceso de utilización del 2030 Palette es esencialmente una herramienta que se usa durante los primeros gestos de diseño. Esencialmente cuando inicia el proceso es cuando se tiene que utilizar. Si la utilizamos ya durante la preparación de documentos para obtener una licencia de construcción o inclusive para construir el edificio, ya fue muy tarde. Esto se tiene que utilizar y considerar al principio. Es el énfasis, como decía Guillermo muy correctamente, ¿no? El tema de LEED, por ejemplo, es certificar, pero se certifica el intento o la intención de diseño, pero ya en un punto mucho más avanzado. En el DNGB no. Ellos te toman desde el inicio para que la huella... No, me refiero en un punto más avanzado diciendo en el desarrollo del proceso de diseño de un edificio. Okay. Claro, o sea, lo que es LEED también, digamos, el nuevo sistema de B4 te obliga a trabajar de manera integrada, posiblemente DGNB también. Lo que no te lo obliga, o sea, LEED te da la opción inclusive de trabajar sobre un edificio existente. Sí, igual que DNGB. Y poder mejorarlo. Lo bueno de esto es que es un paso anterior y hay muy pocas herramientas hoy por hoy. Nosotros venimos hace muchos años buscando algo que lo puedas inclusive incluir en las estrategias así pasivas de lo que es así proyectar, ¿no? De todas formas, la plataforma que vamos a ver hoy es una herramienta para definir algunas tomas de decisiones previas, no llega a ser una certificación ni guiarte en el proceso de definición de una instalación. Si bien da valores, cuantifica algunas metas, te dice que deberías bajar 2 grados o la diferencia entre la temperatura exterior e interior en ese tipo de edificio debería ser tanto. Después está tu camino fuera de esta herramienta para ver cómo definís eso. Inclusive te puede decir vidrio doble o algún sistema específico, pero lo que tiene que resolver el paso final es el ingeniero, el arquitecto, quien participe en esa obra. Esta es una plataforma para definir poniéndolo de otro modo, camino. Porque tanto Gustavo como Guillermo lo han dicho muy claro y usted también. El primer paso es decir, bueno, 10% de la pared es transparente para dejar la luz y 90% opaco. Ahora, el componente opaco, ¿qué es? Esa es la pregunta que tú quieres contestar, pero primero tienes que contestar esta, ¿verdad? Entonces, no, como decía Guillermo, no es que estén peleados el uno con el otro método, pero este se enfoca a ayudarnos a entender las superficies que debemos procurar para iluminación, ventilación, masa térmica, etcétera, etcétera. ¿Qué producto específicamente se usa posteriormente? Ya es una decisión en donde el ciclo de vida debe ser considerado
pero es una decisión que generalmente se va a tomar más tarde durante el mismo proceso de diseño, ¿verdad? Yo creo que una de las situaciones también más interesantes de este tipo de, digamos, de herramientas es que muchas veces los sistemas de certificación comparan con tu propio edificio, te comparan con vos mismo, y a partir de tu situación creativa, qué tan sustentable sos. Pero ese paso previo, lo que las herramientas estas te van a dar es cómo proyectar eso ya de manera sustentable. Por ahí se asocia más por ahí con lo que es lo que uno debería haber estudiado en la facultad y habernos dado provisto de herramientas efectivas para esto. Que al día de hoy cuesta medir estas estrategias y también toda la mala fama que tienen de lo verde con la ley de pulgar, ¿no? De qué tan verde que es, bueno, difícil de medirlo, según qué tan bueno es el arquitecto, según qué marketing haya atrás. Bueno, esto aparentemente son situaciones que van en esa primera etapa, ¿no? Inclusive fíjense que, por lo que veo, el agua no es un residuo, el agua es un recurso. Y ya te lo está poniendo sobre el tapete de lo que es el inicio del diseño. En la facultad por ahí uno aprende, todos los que nos formamos en una cierta época, no sé, hoy por hoy, a sacarnos el agua cuanto antes de encima. Cómo proyectar los techos, cómo ponerle pendiente, porque el agua es un residuo, el agua es un recurso, no es un residuo. Por eso las ciudades se nos están inundando. Entonces esto a nivel conceptual me parece una estrategia fuerte, porque considera lo que es un residuo, un recurso, lo que es el agua, un recurso, lo que es la gente que habita el edificio también es un recurso.